Ser podcast. En el primer plano se ve a un médico de noche, de pie, con bata blanca, dando una rueda de prensa. Le rodean otros médicos. La cámara va abriendo el plano y se ve que esa rueda de prensa la están dando rodeados de cuerpos cubiertos de sábanas, de mantas, una multitud de cuerpos tendidos en el suelo. A los pies de ese atril, mientras el médico denuncia el bombardeo contra el hospital Al-Ali Al-Arabi, un hombre sujeta el cuerpo de una niña de corta edad. A su izquierda, otro hombre tiene en brazos a un bebé. Además de los enfermos y sus familias, a ese hospital, ubicado en el centro de la capital de Gaza, habían acudido a refugiarse las personas que se habían quedado sin casa. El Ministerio de Salud palestino habla de 500 muertos en este ataque del que acusa a Israel. Israel dice que sobra de la yihad islámica. En los países árabes se ha desatado esta madrugada una oleada de protestas. A la franja, sin apenas combustible, sin apenas comida, sin apenas agua, la ayuda humanitaria sigue sin llegar. Llegó a publicar la prensa de Estados Unidos que esa ayuda era la condición para que Joe Biden viajara hoy a Israel. Bueno, Biden va de camino ahora mismo a Israel, pero la ayuda no llega. Palestina asegura que 3.000 personas han muerto en la franja, muchos niños. No se recuerda un ataque como el de ayer contra un hospital repleto de gente, horas después de que fuera atacada también una escuela. Y la pregunta es cómo esta matanza va a cambiar ahora las cosas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Gaza amanece ante su peor horror después de muchos días de horror. Enviado especial en Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángel. Si las primeras luces de este día nos van a dar probablemente una nueva dimensión de este nuevo baño de sangre y quizás algunas pistas sobre la autoría con el análisis de los daños provocados dentro de ese hospital de Gaza en el que se refugiaban hasta 4.000 civiles desplazados por esta guerra. También un nuevo balance de víctimas por encima de esos 500 muertos iniciales que señalan las autoridades palestinas, porque es más que probable que se encuentren más cadáveres entre los escombros. Las fuerzas de defensa israelíes insisten esta mañana en que es la yihad islámica la que está detrás de esta masacre. Han publicado hace poco más de media hora una comparativa entre los daños provocados en el hospital y los daños que provocan los bombardeos de la aviación israelí. Es una comparativa, no es una prueba concluyente sobre este crimen de guerra que las organizaciones palestinas y el mundo árabe atribuyen a Israel, y muchos recuerdan otros capítulos recientes en los que el Estado hebreo negó responsabilidades para terminar admitiéndolas. Toda esa disputa sobre la autoría se está librando fundamentalmente en las redes sociales. La dimensión de la masacre, la mayor que se recuerda en años, requiere una investigación internacional independiente para aclarar lo ocurrido, pero en estos momentos resulta prácticamente imposible porque en Gaza, como sabéis, ni siquiera entran alimentos para dar de comer a su población desplazada. La matanza del hospital ha provocado, como les decía, una oleada de protestas en las capitales árabes, Bayo. Desde Amán hasta Túnez, pasando por Irak y también por Turquía, donde miles de personas se han congregado frente al consulado israelí con banderas y pancartas a favor de Palestina. También ha habido protestas en Cisjordania, en la ciudad de Ramallah, y en Líbano, donde los manifestantes han rodeado a la embajada estadounidense en Beirut, a donde Washington desaconseja ya viajar a sus ciudadanos. La condena en el mundo árabe contra Israel, a quien atribuyen la autoría de ese ataque contra el hospital de Gaza, es total. Hezbollah, la milicia libanesa que respalda a Irán, ha anunciado para hoy un día de la ira sin precedentes contra Israel y contra Estados Unidos, cuyos dos líderes están a punto de verse las caras en apenas unas horas. El ministro de Exteriores de Irán ha escrito esto en sus redes sociales, que después del crimen que atribuye a Israel ha llegado el momento de unirse contra ese país. Decía, el tiempo se acabó. Ayer, antes de la masacre del hospital, el Ayatollah Khamenei advertía de que los árabes se iban a alzar si seguían los crímenes, mientras, en un mensaje contemporizador, el rey Abdalá asumía un papel de mediador. El rey jordano, que tenía que entrevistarse precisamente con Biden, pero esa cumbre con Abdalá, con el presidente egipcio y con el presidente de la autoridad palestina ha sido suspendida, de manera que la agenda de Biden se queda en la visita a Israel y la reunión de hoy con Netanyahu. Al presidente de Estados Unidos la noticia del ataque al hospital le cogió justo antes de subir al avión. La Casa Blanca ha asegurado que Biden, que acude a mostrar su apoyo a Israel, le va a hacer preguntas difíciles a Netanyahu. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un viaje donde el presidente Biden deberá proyectarse como socio firme de Israel, pero a la vez recordando que en la guerra no todo vale y que hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
Una idea que la Casa Blanca lleva días repitiendo, aunque ahora tocará hacerlo de líder a líder, cara a cara con Netanyahu, y tras este bombardeo en un hospital de Gaza que Joe Biden ya ha condenado y que ha forzado al presidente estadounidense a posponer su segunda parada en Jordania. Su equipo de asesores asegura que el presidente está listo para hacerle a Netanyahu las preguntas difíciles que sean necesarias y conocer también los objetivos que tiene Israel en estos próximos días de conflicto. Todo ello, además, en uno de los viajes más importantes de su presidencia. Esta es su segunda visita a un país en guerra en lo que lleva de mandato y en ella buscará evitar una escalada de tensión, atenuar la crisis humanitaria en Gaza, gestionar la toma de decenas de rehenes estadounidenses y enviar un mensaje de advertencia a rivales como Irán y como Siria. Fue después de la cumbre europea de ayer, ya con las primeras noticias todavía confusas de la matanza en Gaza, cuando el presidente del Consejo, Charles Michel, condenó el ataque. Contrastó eso con el silencio cuando le preguntaron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. President von der Leyen, would you like to add? Esta es la pregunta. Que ella necesitaba confirmación, que no tenía suficiente información y por tanto no hacía comentarios. Ya de madrugada ha tuiteado Ursula von der Leyen que no hay excusa para atacar un hospital y que los responsables deberán rendir cuentas. En España, mientras tanto, el gobierno da por zanjada la discrepancia diplomática con Israel después de un comunicado que Álvarez llamó inamistoso. Álvarez, que lanzó este mensaje a Podemos. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. Respondió Ione Belarra. Nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo. También sobre este asunto, Feijóo. Creo que cuando un país está en un shock, como está Israel, lo peor que podemos hacer es entrar en conflicto diplomático con ese país. Creo también que el comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado. Habló también ayer Pedro Sánchez, que confirmó que el español Iván Iyarramendi es una de las personas secuestradas por Hamás. La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamás, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi. En las últimas horas, Pablo, han hablado allí donde tú estás en Israel los familiares de algunos de los secuestrados. Exacto, familiares que probablemente hoy se despierten mucho más angustiados, si cabe, por las consecuencias que puede tener la matanza en el hospital de Gaza. Ayer hablaron en público ante la prensa internacional, acaparó la atención sobre todo Keren, la madre de Mia Sem, que es la joven que aparece en el vídeo publicado por Hamás este lunes, en lo que supone la primera prueba de vida que ofrece la organización palestina sobre los secuestrados el pasado día 7. Empecé a gritar cuando la vi, me tiré al suelo, no sabía lo que realmente estaba viendo. Era mi niña. Comencé a cantar y a llorar porque verla significa que está viva. Después sentí miedo. Es una montaña rusa de sentimientos. Ahí estaba la SER escuchándola a ella y al resto de familiares que confían en la capacidad del gobierno israelí para conseguir traer de vuelta a los secuestrados sanos y salvos, aunque esa confianza esta mañana será más limitada por lo sucedido en el hospital de Gaza. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. En Gaza, mientras la situación no cambia para los civiles atrapados en la Franja Bayo, porque como estamos destacando, la ayuda humanitaria sigue sin llegar. Sí, la ayuda humanitaria no llega y allí cada vez falta ya más agua, combustible y alimentos. El temor a que la población civil se deshidrate al faltar ese agua potable desde hace días es evidente. Hay más de 2 millones de gazatíes sometidos a un bloqueo total por tierra, mar y aire por parte de Israel, y romper ese bloqueo y permitir la entrada de ayuda humanitaria va a ser precisamente uno de los objetivos del viaje de Joe Biden, cuyo portavoz de Seguridad Nacional habla de que esa es una de las prioridades, lograr la entrada de la ayuda humanitaria y el mantenimiento de ese corredor humanitario en Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que el asedio a Gaza y la orden de evacuación a su población hacia el sur de la franja podrían equivaler a un crimen internacional de desplazamiento forzoso de civiles. Mientras tanto, la frontera continúa cerrada tanto para la entrada de ayuda como para la salida de civiles. La imagen de la matanza en este hospital es la que se publica esta mañana en la portada de todos los periódicos de España y en todo el mundo. Luego están las imágenes diplomáticas que iremos viendo, esta de Biden hoy con Netanyahu en Tel Aviv, Guterres mañana, el secretario general de Naciones Unidas en Egipto, y también hoy el encuentro que se ha producido de madrugada entre Xi Jinping, el presidente chino, y el presidente ruso Putin. Ha sido en Pekín, donde ayer, por cierto, Putin se vio con el húngaro Viktor Orbán.
Empieza así el miércoles, que va a tener un poco más de sol porque se va a la borrasca Babet antes de que llegue un nuevo frente, Jordi. Así es, de hecho, un día de transición a la espera del cambio más importante de toda la semana, el que comentas para mañana, ya que nos va a traer lluvia y viento muy fuerte en prácticamente todo el país. Hoy también soplará el viento, pero no tanto. Como decías, más sol que nubes, sobre todo a medida que avance la tarde, y con temperaturas que solo bajarán ligeramente en el interior peninsular, en el Cantábrico, el Mediterráneo y en Canarias, o se mantendrán o máximas más altas que ayer, cercanas a los 30 grados. ¿Hay alguien que se oponga a la adopción del texto que hemos circulado? ¿Hungría? Nos va a contar esta mañana Javier Ruiz en su pizarra las claves del acuerdo europeo para acabar con las oscilaciones del precio de la luz, acuerdo del que solo se desmarca Hungría, que va a tener consecuencias prácticas, pero también tiene una evidente lectura política. Aquí en España, y a la espera de fecha y de las negociaciones para la investidura, la noticia de momento está en Baleares. Ahí está así el foco político ahora mismo, porque Vox quería reducir el catalán en la escuela y el PP, cuando llegó el momento de votarlo, se abstuvo. Ocurrió que Vox se quedó en minoría. En respuesta, el partido de ultraderecha ha bloqueado ahora los presupuestos de esa comunidad. Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Vox ha tumbado el techo de gasto del Gobierno y paraliza los presupuestos autonómicos del año que viene. El voto negativo de la ultraderecha junto con los de la oposición deja ahora mismo en minoría al Partido Popular y le ha asestado un revés importante en la Cámara Autonómica. Una decisión, la de la ultraderecha, que llega después de que el PP dejara caer con su abstención, como contabais, esta propuesta de la ultraderecha en favor de la libre elección de lengua en las aulas a partir del año que viene. La situación a día de hoy es que nunca antes se había tumbado el techo de gasto de un gobierno. La ultraderecha Vox carga de forma dura y contundente contra el gobierno, le acusa de incumplir el pacto. Con todo, dicen que no tiran la toalla y que confían en poder llegar a un acuerdo lo antes posible. Eso sí, insisten a favor del techo de gasto cuando se apruebe la libre elección de lengua. Los populares recuerdan que la propuesta no tiene fecha y le piden a Vox que recapacite. En Cataluña la noticia la ha dado Pere Aragonès, que acudirá mañana al Senado a la conferencia de presidentes de la que se ausentarán los presidentes socialistas para defender la amnistía en la Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta. Barcelona, Laura Pons. Es una oportunidad que no podemos perder, un altavoz que Pere Aragonès no quiere desaprovechar, es lo que nos dicen desde Govern, y es que en el Senado, añaden, no se habla de Cataluña desde que aprobaron el 155 aquel 27 de octubre de 2017. Fuentes de Palau aseguran que el debate de mañana pretende desgastar al PSOE, un PSOE que boicoteará la iniciativa, la ignorará, pero la Generalitat quiere optar por el camino contrario, plantando cara a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Una sesión, la de mañana en la Cámara Alta, con la amnistía en el centro del debate, que se celebrará en plenas negociaciones que cuecen a fuego lento. Agotaremos plazos, aseguran, aunque confían que llegarán a buen puerto, aunque sea en tiempo de descuento. Eso será mañana. De momento el PP va a seguir saliendo a la calle contra la amnistía. En Génova preparan al menos 3 mítines más abiertos a los ciudadanos, al estilo del que ya organizaron en la ciudad de Madrid. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La financiación autonómica para la dependencia se redujo el año pasado en casi 100 millones de euros. 9 comunidades recortaron su presupuesto aprovechándose del aumento de la aportación del Estado. Es lo que denuncian los profesionales de servicios sociales, que recuerdan que cada 12 minutos muere una persona dependiente esperando su ayuda. Mariola Lourido. Cataluña, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia figuran entre las que bajaron en 2022 su presupuesto autonómico para atender a los dependientes, aliviaron su gasto e hicieron caja, dice la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con el incremento de la inversión del Estado. En total, la financiación del año pasado fue de más de 10.000 millones. Las comunidades autónomas aportaron el 74%, el 26% el Gobierno. País Vasco, Extremadura y Navarra son las que más gastan por dependiente, las que menos Andalucía, Castilla y León y Galicia. La lista de espera ha subido, hay 350.000 personas. El tiempo medio de espera es de más de 300 días y cada año mueren 45.000 dependientes sin haber recibido su ayuda. En Francia, la policía califica como un lobo solitario al asesino de un profesor en un instituto de Arras. En los últimos días, 179 alumnos han sido expulsados de centros escolares por gritar o protestar a favor del asesino durante los minutos de silencio por el profesor. Francia, Vicens Batalla. Tras 4 días de interrogatorios, el autor del ataque en Arras, Mohamed Mouchkov, fue acusado de asesinato y tentativa de asesinato por un juez
antiterrorista. El fiscal relató que grabó en un móvil comprado la misma mañana del viernes un vídeo breve y un audio más largo en que se reivindica del Estado Islámico y profesa su odio a Francia, a los franceses, a la democracia y a la educación que ha recibido. El ministro de Educación, Gabriel Attal, reveló que durante el minuto de silencio del lunes, en recuerdo de la muerte del profesor Dominique Bernard, hubo 179 alumnos en todo el país que perturbaron su desarrollo. Ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour. Se trata de 179 casos señalados por la Fiscalía para empezar las inculpaciones contra estos alumnos. Y la Unión Europea está entre los 4 bloques o grandes países que menos han trabajado para mejorar la calidad del aire en los últimos 6 años. Es el resultado de un estudio que analiza 170 países. Solo en la Unión, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, se producen 400.000 muertes prematuras al año porque respiramos aire contaminado. Es una información de Javier Gregory. Cada año 7 millones de personas mueren ya por respirar aire contaminado, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, y 400.000 de estas muertes anuales se registran en la Europa occidental. Sin embargo, la Unión Europea es una de las 4 regiones que menos ha avanzado en la lucha contra la contaminación atmosférica, según advierte una nueva investigación científica que ha analizado la evolución de 170 países, entre ellos España, durante 6 años. Miguel Ángel Ceballos es experto en contaminación del aire y advierte que en el caso español la situación es especialmente grave. Año tras año que en torno a una quinta parte de la población española respira aire contaminado por encima de lo que permite la legislación. Junto a la Unión Europea, Australia, Brasil y la India son las 4 naciones que obtienen menos puntos en este nuevo informe internacional realizado por Médicos del Mundo. Y en 10 minutos el abierto. Análisis que hoy compartiremos junto a Mariola Urrea, Javier Aroca y Estefanía Molina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.